tampoco quería interrumpir, Ana. Si me escucháis, todos bienvenidos a esta sesión, esta mesa redonda patrocinada por la Corónica. Mario nos ha dejado, bueno, como ustedes ya saben, es la segunda sesión patronizada por la Corónica, Orthodoxy in the Age of Sancho IV, Reforming Alfonso's Past. Es una mesa redonda y hemos todos recibido unas instrucciones bastante completas acerca de la organización de los minutos. Así que vamos a tratar de, como tampoco controlamos nosotros 100% el tiempo, ¿no? Porque el Congreso y los robots nos pueden apagar la mesa redonda cuando quieran. Así que a tratar de limitarnos a 7 u 8 minutos cada ponente. Podemos seguir el orden de las ponencias tal como está en el programa. Y después de cada intervención, pues tenemos hasta 15 minutos para nuestro interlocutor, Hugo Bizarri, para compartir algunas palabras con nosotros. Y después podemos dedicar unos 2-3 minutos para que cada ponente tenga tiempo para reaccionar, comentar sobre las palabras del profesor Bizarri. Y al final unos 10 minutos para discusión y para preguntas. Así que sin mucho más, vamos a empezar para no prolongar demasiado las introducciones. Podemos empezar si está con Francisco Bautista Pérez de la Universidad de Salamanca. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Jonathan por tu labor de coordinación de la mesa. Gracias a Mario, también a Mario Cosío por haberme invitado en su momento a animarme a participar en esta mesa sobre Sancho IV, y gracias a todos los que estáis aquí, algunos amigos, algunas personas que no conozco personalmente pero que he leído y admiro, así que es para mí un honor compartir este espacio con todos vosotros. Bueno, no me detengo mucho en los agradecimientos, menos de lo que sería necesario siempre, y comento un poco el tema del que me gustaría tratar. Es un tema, digamos, pequeño, en el sentido de que pretende, sobre un motivo muy concreto, que es el del significado de las armas, explorar un poco la evolución de la caballería entre Alfonso X y Alfonso XI. Es un proyecto, digamos, que he acariciado hace tiempo y que hoy presento aquí en estos minutos que tenemos, ¿no? La idea es un poco ver cómo Alfonso X, como recordáis en la partida segunda, en el título 21 y en la ley cuarta, hace una presentación de las armas del caballero, que en cierta medida es también una presentación de la ideología caballeresca en base a las virtudes morales, ¿no? Con un simbolismo fuertemente laico, si queréis, y dejando de lado cualquier implicación de tipo religioso. Las armas, en las partidas, concretamente la espada, se identifica ahí con las virtudes morales, elaborando un código ético solidario del código monárquico, fundado sobre la cordura, la fortaleza, la mesura y la justicia. Es una elaboración fuerte, la de Alfonso X, porque está en un texto legal y porque forma parte del título 21, que es quizás, yo diría, el subtexto sobre la caballería en las letras castellanas. Y es un texto también, por la elaboración sobre la simbología de las armas, fuertemente intervencionista, como muchas de las cosas de Alfonso X, en el sentido de que era más habitual en la época no, al menos no orillar las connotaciones religiosas de la caballería, y había una larga tradición de elaboración simbólica de tipo religioso en este sentido. Y lo que me gustaría proponer es que esa elaboración alfonsí sobre las armas del caballero y sobre la caballería da lugar a una serie de respuestas cuya primera, digamos, formulación se documenta en la época de Sancho IV. Es decir, da pie a una cierta moda sobre la elaboración en torno a la simbología de las armas, pero siempre la formulación de esta simbología va a tener un componente fuertemente religioso. Quizás después, en la época de Alfonso XI, cuando se propone la Orden de la Banda, se retoma ese contenido laico
que se encontraba ya en las partidas. Y uno de los textos en los que cabría localizar ese gesto de confrontación con el paradigma alfonsí se documenta en un breve texto titulado ¿Qué significa el hábito que traen los freires de Santiago?, que se ha conservado en una miscelánea ligada a la Orden de Santiago en una sección atribuida a Pedro López de Baeza, comendador y procurador de la Orden, que escribe hacia 1330-1340, es decir, en época contemporánea a la creación de la Orden de la Banda. Es un texto, como sabéis, recuperado en su día por Derek Lomas y tiene una cierta estructura de sermón, pero sobre todo lo que me interesa rescatar aquí es este componente fuertemente religioso de, digamos, la función caballeresca, ¿no? Que no es, por otro lado, sorprendente dentro de una orden militar como la Orden de Santiago. Nos encontramos aquí con una explicación teológica de las armas del caballero, que en buena medida, como he planteado antes, puede verse como una respuesta, no solo en este caso quizás a las propias partidas, sino también a los proyectos que estaba llevando a cabo Alfonso XI con su Orden de la Banda, ¿no? Lo que me interesaría destacar aquí es un poco la fuente de este texto. Derek Lomax lo editó, es una pieza muy menor, evidentemente, pero es interesante notar que la fuente de este texto, que creo que ha pasado desapercibida, nos lleva, a mi juicio, a la que es la matriz de este tipo de discurso en Castilla, es decir, el ámbito de la cruzada. La fuente de la pieza de Lope de Baeza no es sino la gran conquista de ultramar, es decir, esa extensísima historia de las cruzadas, escrita hacia 1293 en el reinado, en la corte de Sancho IV. Allí, antes de emprender el asedio a Antioquía, se localiza en esa sección inicial, el obispo de Puy, don Aimar, ofrece un sermón a la tropa recordando la vida de Cristo y las motivaciones fundamentales de la guerra que los caballeros han emprendido, de la cruzada. A estas palabras sigue un resumen de la fe cristiana que consigue poner en alto la moral de los caballeros. Y uno de estos responde al sermón del obispo don Aimar con un fragmento completamente similar al que encontramos en Lope de Baeza, y de donde Baeza ha tomado la descripción de las armas. Dice que la muerte les dará la corona del martirio, que la loriga significaba estar vestidos de la fe de Jesucristo, que la espada tenía muchas significancias, entre ellas que era una imagen de la cruz, y finalmente trata de la lanza y del yelmo también. Obviamente la simbología manejada en este texto de las cruzadas en la Gran Conquista de Ultramar es bien conocida, como decía antes, casi tradicional desde la obra de San Bernardo sobre los templarios, y también aparece mucho más desarrollado, digamos mucho más de forma escolástica en el libro de Ramón Llull sobre la caballería. En todos estos casos, la sacralización de la caballería es paralela también a una sacralización de la guerra que se proyecta con la predicación de la cruzada. En este sentido, vemos aquí de nuevo una diferente enunciación del caballero, de su función, que podemos localizar y contextualizar dentro de toda esa operación de reconstrucción del carisma regio y de la mística monárquica que encontramos en la época de Sancho IV, desde su coronación hasta la adopción de discursos fuertemente religiosos, ¿no? Y como dice el título de esta mesa, con una marcada ortodoxia. Lo que es interesante es que esta elaboración caballeresca de la visión religiosa de la cruzada va a tener luego una larga influencia, a veces dentro de discursos que tienen una punta ciertamente de confrontación monárquica, como los que encontramos en la obra de don Juan Manuel. Como sabéis, en el libro de las armas, al explicar su escudo, sus armas, hace una elaboración sobre la espada donde justamente la espada, de nuevo como había sucedido en el caso de las partidas, es el arma fundamental del caballero, pero tiene ahí una formulación característicamente religiosa, ¿no? Identificada con la cruz, identificada también con la guerra sagrada, ¿no? Con la sacralización de la guerra. Por tanto, de nuevo se nos aparece Sancho IV y su corte como un momento fundamental de la reformulación de muchos discursos
y entre ellos, como me ha interesado comentar, en el discurso caballeresco. Y eso es un poco lo que quería exponer en estos minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francisco. Así que vamos a continuar ahora con una intervención de David Arresú, de la Universidad de South Florida. Hola, ¿qué tal? Se me oye bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Voy a hacer como Francisco, voy a dejar los agradecimientos para el final, casi. Y bueno, yo vengo a hablar de una obra que estuve trabajando en ella los 2 últimos años, en una edición de La vida de Barlam y Josafat, la versión castellana que se conserva en un códice de la Universidad de Salamanca. Ese sería el mejor de los testimonios. También hay otro testimonio en la Biblioteca Nacional, pero bastante peor que este, y aunque ambos testimonios remiten al mismo arquetipo, en realidad hay diferencias notables entre ellos, por ejemplo, a la hora de transmitir los apólogos de la historia, ¿no? No sé si recuerdan esa historia de Barlam y Josafat, lleva dentro 10 apólogos bastante interesantes todos y 8 parábolas bíblicas. Y es una cuestión muy interesante que está sin resolver, el por qué los 2 testimonios difieren precisamente a la hora de narrar los cuentos, los apólogos, ¿no? Esta versión castellana del Barlam es una traducción, o si quieren una adaptación, de la versión vulgata latina, que es la más difundida. Se conservan un centenar de códices de esa versión vulgata latina, pero 5 de ellos en bibliotecas hispánicas. Uno de ellos, de hecho, lo desenterré yo el año pasado. Y de estos 5 códices, en bibliotecas hispánicas, en 2 de ellos, la versión vulgata del Barlam queda enmarcada dentro de las vidas de santos que Bernardo de Brihuega había compilado para Alfonso X en la segunda mitad del siglo XIII, lo cual plantea numerosos interrogantes también, ¿no? La obra de Brihuega se ha conservado de manera incompleta, de manera bastante desordenada, y para el caso que nos ocupa no está nada clara la relación que la obra de Brihuega haya podido tener con el Barlam castellano, ¿no? Porque un cotejo de los 5 códices latinos en bibliotecas hispánicas, que es el que he hecho yo, con el testimonio de estos 2 códices en el que se conserva el Barlam, revela que no tienen una relación directa entre ellos, porque presentan muchísimas diferencias, y además los códices hispanos tienen pasajes que no se encuentran en Brihuega. Pero claro, por un lado es obvio que tuvo que haber una conexión más o menos directa entre la versión utilizada por Brihuega para sus vidas de santos en época de Alfonso X y la versión vulgata latina que se utilizó posteriormente, probablemente ya en época de Sancho o incluso un poquito después, para traducir el Barlam al castellano. El problema es que no es nada clara esa relación entre las vidas de santos de Brihuega y la vulgata latina. En cuanto a la transmisión en la península ibérica, en realidad se limita al siglo XIII, ¿no? La versión más antigua del Barlam en suelo hispano es una traducción del hebreo, El príncipe y el asceta, del rabino barcelonés Ibn Hasdai, que la tradujo, como dije, del árabe. Y después hay una serie de versiones latinas que circularon también por la península ibérica en este siglo. Una es, como he dicho, la Vulgata, la versión amplia de la Vulgata latina que habría utilizado Brihuega, y después los 2 epítomes de esta Vulgata latina que se conservan en el Speculum Historiale de Vicente de Beauvoir y la Leyenda Áurea de Santiago de la Vorágine. Estas 2 también sabemos que habían circulado en la península ibérica en el siglo XIII, porque, por ejemplo, el rey Luis IX, el Santo de Francia, le había regalado una copia del Speculum Historiale a Alfonso X, y también sabemos que el epítome de la Leyenda Áurea lo había utilizado Juan Gil de Zamora, como hablábamos ayer, en su De Preconis Hispaniae, ¿no? El manual que compiló para Sancho IV. En realidad, la versión castellana del Barlam no tiene ningún... Si no existieran los 2 códices del siglo XV, no sabríamos que existió, porque ninguna otra obra reaprovecha esa versión castellana. Es decir, todo lo que encontremos, todos los restos del Barlam que encontremos en obras hispánicas se han hecho siempre a partir de una versión latina. Por ejemplo, más adelante
don Juan Manuel, en el libro de los Estados, que todo el mundo sabe que es una reelaboración del Barlam, lo hace desde una versión latina, e incluso los ejemplos que se incluyen en el Conde Lucanor también se hacen desde una versión latina, nunca desde la versión castellana. Lo mismo ocurre con los apólogos que aparecen en el libro de los gatos, en el espéculo de los legos, incluso en los ejemplos por ABC, todos se han tomado de una versión latina del Barlam, incluso la traducción portuguesa se hace desde el latín, y las traducciones catalanas que se encuentran también, de la leyenda áurea y de los otros epítomes, salen todos de códices latinos. Es una traducción, esta traducción castellana del Barlam, que no ha dejado más huella que los dos testimonios en los que se conserva. En cuanto a la datación, claro, cabe discutir dónde queda marcada esta traducción, y la verdad es que no hay ninguna prueba definitiva más allá de la temática y algunos rasgos del idioma, aunque los manuscritos en los que se conservan, como he dicho, son ambos del siglo XV, es lógico suponer que la obra se tradujo durante el reinado de Sancho o algo posteriormente, ¿no? Decía Pedro Sánchez Prieto Borja que la versión del Barlam de estos dos códices es la más antigua que se conserva, que es posterior a los textos alfonsís, esto es bastante obvio, pero no muy lejana de la Gran Conquista de Ultramar, obra que, como saben, se hizo en tiempos y por encargo de Sancho IV, ¿no? También Fernando Gómez Redondo situaba la traducción del Barlam al castellano en tiempos de Sancho, porque decía que la corte de Sancho, como también hemos comentado ayer, a diferencia de la de Alfonso, no acoge ya debates sobre el saber, sino producciones textuales en los que la ortodoxia de la fe cristiana triunfa con claridad. Y aquí dice también Gómez Redondo que la vida de Barlam y Josafá es el mejor ejemplo del proceso de transformación al que se ha sometido la cuentística oriental en este periodo. Quizás hay que matizar un poco lo de cuentística oriental, pero bueno. En el caso que comento, ¿no? La historia de Barlam en la península ibérica se puede circunscribir a este siglo XIII porque la primera de las versiones, la hebrea, proveniente del árabe, circula a comienzos de siglo. Después tenemos evidencia de la existencia de la Vulgata y de los epítomes de la Vulgata en el Speculum Historiale en la península ibérica y en la otra, y también a finales de siglo probablemente aparece la versión castellana de la vida de Barlam y Josafat. Como les digo, me quedan varias cosas en el tintero, ¿no? Pero no sabemos la datación exacta de esta obra, es decir, no podemos afirmar con ninguna rotundidad en qué periodo se circunscribe. También habría que investigar esa relación de la traducción de esta versión vulgata con la versión vulgata que haya podido utilizar Brihuega para sus vidas de santos, y queda por investigar también la relación entre el testimonio de Salamanca y el de Madrid en por qué difieren sobre todo en cuanto a los apólogos que transmiten. Y con esto yo creo que lo dejo. Muchas gracias, David. Muy interesante, gracias. Ahora pasamos la palabra a Luca Sacchi de la Universidad degli Studi di Milano, que nos va a hablar As gold is refined, the more it is placed in the fire, si no me equivoco. Sí, voy a hablar en castellano. Muchas gracias a Jonathan y a todos los asistentes. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, muchas gracias. Entonces, una premisa es que ayer, desgraciadamente, solo pude escuchar los últimos momentos de la discusión, por lo que oí agudizar y plantear el problema de la coherencia del libro del Tesoro con las otras obras promovidas por Sancho. Entonces no estuve en condiciones de intervenir, pero quizá el punto de partida de mi intervención de hoy pueda ofrecer alguna hipótesis al respecto. Y lamento también no haber podido escuchar la intervención de Victoria Britzis, perdone la pronuncia, que se ha referido a las dos obras a las que más me voy a referir. Entonces, bueno, empiezo enseguida. En esta intervención quisiera ofrecer a nuestro debate de hoy unas consideraciones sobre el lucidario que proceden de mi experiencia como filólogo románico y de la oportunidad que he tenido a lo largo de varios años de considerar las iniciativas culturales de la corte de Castilla en la época de Sancho IV dentro de un horizonte europeo y mediterráneo. En esta perspectiva, varias obras pueden en efecto ser valorizadas
por el hecho de que recogen y traducen textos de gran éxito en los reinos cruzados ultramarinos, como las versiones francesas de la crónica de Guillermo de Tiro, que acabaron en la Gran Conquista de Ultramar, y como el Tresor de Brunetto Latini, en cuya traducción, el libro El Tesoro, estoy trabajando junto con Pilar Lorenzo Gradín, de la Universidad de Santiago, de Compostela, en vista de la nueva edición. También el texto del Tresor ha llegado, a lo que vimos, a Castilla desde el ultramar latino. El texto francés, entonces, hizo el mismo viaje que hicieron los materiales franceses. Además, me ha llamado la atención las similitudes de otra obra, el literario, con unas pequeñas enciclopedias francesas, como la Cide Timeo o el libro de Sidrac, cuyo origen también, el libro de Sidrac, se remonta al parecer al ultramar latino. Esas adquisiciones revelan, en mi opinión, estrategias diferentes de las seguidas por el escritorium de Alfonso, tanto lo que se refiere a los métodos de reescritura, mucho menos complejos, en este caso, como a las obras a las que se dio preferencia, es decir, obras de divulgación didáctico-enciclopédica. La primera consideración que resulta de este tipo de cotejo es la siguiente. Como en el caso de las obras francesas que acabo de mencionar, también en el glosario, el prólogo debe considerarse como instrumento de promoción del contenido de la obra, además de ser un espacio de autoafirmación del soberano. Si cotejamos esta obra con el ya citado diálogo, la Cide Timeo, pero también con el libro del Tesoro y con su fuente francesa, que por supuesto presentan una estructura textual muy diferente, porque no es un diálogo, es un tratado, nos damos cuenta de que todos estos textos hacen referencia en los primeros folios a la curiosidad del hombre y a sus límites, realizando, por decir así, una reflexión epistemológica preliminar. Cada vez se ofrece al lector un espacio de conocimiento, alabando la calidad de los contenidos que van a continuación, y al mismo tiempo se delimita este conocimiento dentro de unos límites culturales más reducidos que los autores consideran asequibles y aptos a su público. Desde este punto de vista, el prólogo del glosario es de notable interés porque no se limita a reflexionar, como en otras obras, sobre la oportunidad de dirigir correctamente el deseo de saber sin sobrepasar los límites puestos por Dios al conocimiento humano. La obra ibérica añade, en efecto, una referencia explícita a las potencialidades y a los riesgos de la dialéctica como instrumento del saber, reforzando así la estructura dialógica sobre la que se va a construir. Sin duda, en estas líneas, el sucesor de Alfonso afirma la superioridad de la teología sobre la filosofía natural. Lo sabemos muy bien, y hace referencia explícita al desarrollo de ciertas ideas heréticas que pudieron ser favorecidas por preguntas peligrosas. Sin embargo, también afirma que la discusión es fundamental, como puse en mi título, que gracias a ella, si se lleva a cabo correctamente, se perfecciona el conocimiento. Además, utiliza la mención del enfrentamiento entre teólogos y filósofos naturales que discrepan sobre diversos temas como marco de referencia que justifica la estructura de la mayor parte de sus capítulos, en los que la pregunta del discípulo, en particular sobre las verdades de fe, recibe a menudo dos, por así decir, demostraciones, que no son verdaderas demostraciones, la primera teológica y la segunda natural. La segunda consideración que voy a hacer se refiere a la calidad de los contenidos, precisamente en relación con el prólogo. De hecho, en el cuerpo del glosario no encontraremos una reanudación sistemática de las discusiones universitarias sobre temas candentes de la materia, como en las obras francesas ya citadas y como en el libro del Tesoro. La difusión del saber implica que se ofrezcan al lector no especializado nociones generalmente muy simples y sintéticas, tradicionales, que a veces se revelan incluso imprecisas o confusas. En suma, nos quedamos lejos de la complejidad del debate teológico y filosófico reciente. También ocurre a veces que las preguntas ocultan, en lugar de anticipar, las nociones preparadas para el lector en la respuesta. Así, una pregunta aparentemente connotada como devota o moral puede a veces dejar inesperadamente mayor espacio a contenidos naturales. Nunca ocurre, en cambio, que el autor se aproveche de la curiosidad del lector por la naturaleza para sugerir contenidos devotos o morales, como vemos, por ejemplo, en el libro de Sidrac francés. Esto significa, en otras palabras, que el objetivo
no es la pretensión del monarca de dirimir las disputas reales sobre metafísica, ni la prohibición absoluta de razonar y discutir sobre cuestiones teológicas. En cambio, el propósito me parece ser la elaboración de una herramienta educativa para las nuevas generaciones, como lo son los castigos, en la que las preguntas sobre dogmas recibirían una respuesta sencilla y sólida, y en la que la curiosidad sobre el mundo natural quedaría satisfecha, pero dentro de unos límites, por decir así, pacíficos. La tercera consideración que me parece imprescindible, y voy a terminar, tiene que ver con el estado de la tradición textual del Lucidario. En efecto, en varios pasajes del texto, principalmente sobre temas teológicos, las dos familias de manuscritos divergen de forma muy marcada, lo que pone el problema de identificar cuál es de ellos sigue el original. Pude identificar varios indicios que apuntan en la misma dirección, es decir, que la familia que he denominado Alfa, cuyo texto fue publicado por Kincaid, presenta un texto reelaborado con respecto al original, y en esta reelaboración se añaden más consideraciones litúrgicas, expresiones de devoción, tan como las referencias a la herejía. La existencia de fenómenos parecidos de la escritura en la tradición de los castigos de Sancho IV sugiere que esta evolución pudiera depender en ambos textos de arreglos realizados en los años posteriores al reinado de Sancho. Entonces, lo que podía parecer ortodoxo en un momento, después fue cambiado. Todas estas consideraciones sugieren que es mejor difuminar y problematizar el impulso de Sancho en defensa de la ortodoxia, que sin duda existió. Pero es precisamente a partir de la complejidad de este entramado que el Lucidario, tal como el libro del Tesoro, adquiere, en mi opinión, un interés aún mayor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, muchas gracias, Luca. Tenemos a nuestra colega Anita Sabo, que puede utilizar el... Hola y gracias, Jonathan, y gracias a los dos públicos por estar aquí. Voy a cambiar de lengua, pero no de tema. The Historia hasta 1288 dialogada is part of the vast selva textual of Castilian historiography that crops up in the wake of the Historia de España. ¿Continúo o espero? Okay. It narrates events from the reigns of Fernando III, Alfonso X, and Sancho IV in a style that, as its conventional title indicates, relies heavily on dialogue. But those familiar with the state of scholarship on the Historia Dialogada might be wondering, what is it doing in a roundtable on orthodoxy under Sancho IV? Despite Sancho's protagonism in many of the events narrated, scholars believe the Historia Dialogada was not composed in one of Sancho's scriptoria or at any Castilian royal court. The most convincing hypothesis to date, defended by Leonardo Funes, Maximiliano Soler Bistua, Manuel Hijano Villegas, and Pablo Enrique Saracino, among others, is that it was commissioned by a noble family, perhaps one based in Seville. There are three reasons for this. First, its positive portrayal of the nobility. Second, the chronicler's familiarity with the geography of Andalusia. And third, a sympathy for Alfonso X, coherent with the residents of Seville, the only city that remained loyal to the king and gave him refuge during his troubled final years. Its date of composition is also uncertain, but based on textual references, we can securely place it between 1295 and 1344. And I'm being expansive, right? Other scholars place a narrower date range on the composition. Part of the problem is that the text only survives integrated into two other histories, the 15th century Historia del Fecho de los Godos and Fernán Sánchez de Valladolid's mid-14th century Crónica de Alfonso X, both of which adapt the source material to their own historiographical aims. Since it was written after Sancho's death, the Historia Dialogada could not have been composed under his aegis. However, given its largely positive portrayal of Sancho, we cannot rule out the possibility that it, or its source material, was sponsored by another member of the Castilian royal family, such as his wife, María de Molina, or his grandson, Alfonso Onceno.
Given the Historia Dialogada's tendency to recount both Alfonso's and Sancho's actions with ambivalence, Fernando Gómez Redondo has proposed that it might actually be a reconciliation of two competing histories, one called the one that he calls the Historia del Rey Don Alfonso, and another the Historia del Rey Don Sancho, each one taking sides in the father-son dispute over the Castilian succession. Today, I want to propose that the Historia Dialogada uses storytelling to paint a clear picture of the wise king's heterodoxy in contrast to the orthodoxy of others around him, particularly his son Sancho and the ricos omnes who serve as his advisors. But rather than the heterodox Aristotelianism denounced in the prologue to the Lucidario, which we've heard a bit about in the two roundtables, I propose that the Historia Dialogada portrays Alfonso's ill-advised behavior as a different type of heterodoxy, that is, fiscal heterodoxy. Other scholars have noted a portrait of the wise king as fiscally irresponsible in this text, notably Saracino, but I think it plays a larger role in the work than previously recognized. Specifically, it fits into a broader return to orthodoxy that characterizes much Castilian courtly literature of the early 14th century, a tendency that, despite debates about the term, is sometimes consolidated under the rubric of Molinismo. The best example of Alfonso's fiscal irresponsibility in the Historia Dialogada is the story of the Empress of Constantinople, my personal favorite. In the Chronicles version, the Empress comes to Alfonso's court to request ransom for her husband, who is held captive by an unnamed sultan. This is not the historical version of events, by the way. She has already secured 2/3 of the ransom, 1/3 from the Pope, and another 1/3 from the King of France, and has come to Castile for the rest because, as she says, quote, oí decir de la nobleza y de la franqueza del noble rey Don Alfonso de Castilla. Alfonso appears so moved by her plight that he tells her to return the funds that she has raised, as he will pay the full amount himself. Several scholars have cited this anecdote as an illustration of the king's exemplary generosity. Indeed, Alfonso's largesse leaves a positive impression on several characters in the story. The people of France and Rome loaban y preciaban mucho al rey de Castilla. And when the emperor was freed from captivity, he too predicaba la bondad del rey Don Alfonso de Castilla. The history also suggests, through the juxtaposition of events, that Alfonso is elected Holy Roman Emperor thanks to his reputation for generosity. Yet the chronicler's assessment is decidedly negative. Quote, tan largo fue el rey Don Alfonso que aún hoy día face mengua este haber en Castilla. When Alfonso later departs for Germany with muy grandes gentes y grandes haberes, the chronicler similarly observes that "y esta vez fincó Castilla pobre de los haberes hasta hoy día." While the Pope, the French, and the Emperor of Constantinople have good reason to praise Alfonso's generosity, the chronicler's negative assessment reflects a Castilian perspective on what constitutes sound fiscal policy. We can also perceive an implicit critique that has to do with the flouting of established norms. Mesura, or moderation, is a key moral and political virtue in works such as the Castigos de Sancho IV, Libro de Caballero Cifar, and the Crónica de Tres Reyes de Fernán Sánchez de Valladolid. In Juan Manuel's Libro del Caballero y del Escudero, another work sometime included in this movement back to orthodoxy, the wise knight teaches the squire that fiscal responsibility is an essential chivalric virtue. Quote, Fillo, sabed que en la franqueza y en la escaseza hay 4 maneras. La una es franqueza y la otra es descasamiento, la otra es escaseza y la otra es avareza. La franqueza es dar lo que el hombre debe dar y tener lo que debe tener. El descasamiento es dar lo que debe dar y dar lo que debe tener. La escaseza es dar lo que debe dar y tener lo que debe tener. La avareza es no dar lo que debe dar, ni dar lo que debe tener. If you were paying attention, you might notice that franqueza and escaseza are defined the same way. So the wise knight goes on to explain that the difference between them has to do with intentions. A generous person gives de buenamente, while stingy people only give out of shame or to obtain some benefit for themselves. When seen in light of this schema, Alfonso's liberality in the Historia Dialogada looks like desgastamiento, wasteful spending.
it would have been acceptable and more fiscally responsible just to contribute the remaining third of the ransom and not the whole thing. Plus, given the connection to the Fecho del Imperio, the king could be criticized for acting out of self-interest. I hope these preliminary reflections will lead in two directions. First, tracing patterns of orthodoxy and heterodoxy in the Historia Dialogada could reveal more about its authorship and the context of its composition. And second, placing this work in a broader context can shed new light on the rhetorical tensions that characterize post-Alfonsine historiography between orthodoxy and heterodoxy, between the monarchy and the nobility, and between official and dissident histories. Thank you. Muchas gracias, Anita. Se me olvidó decir que aunque Anita sí está con nosotros, ha venido de Boston University. Ahora nos va a hablar Mario Antonio Cosío Olavide de la Universidad de Salamanca. Hola, gracias a todos por venir y a todos por estar también virtualmente. La pieza que voy a presentar el día de hoy se llama Los prólogos de Sancho IV, dialoga directamente con la obra de Victoria. Lo toqué. A ver, disculpen, ha habido un problema técnico. ¿Qué cosa? Vale, no vuelvo a tocar nada. Dialoga con la presentación de Victoria de ayer y de hecho nosotros escribimos los títulos casi en tiempos distintos y los vimos cuando enviamos ambos lo mismo. La mía se llama Los prólogos de Sancho IV con una nota sobre el prólogo de la gran conquista de ultramar y los bocados de oro. Repasando los prólogos alfonsíes, no sorprende que Dios es una figura ausente. Los pocos prólogos de Alfonso X que contienen referencias al creador caen en dos categorías. Por un lado, los que son un reflejo de voces extranjeras, entre comillas esto, o intentos de contenerlas, y por otro lado, los que están marcados por la tradición legal. En el primer grupo se encuentra en el libro cumplido de los juicios de las estrellas, el libro de las cruces, ambos prologados por Yehuda ben Moshe, que comienzan con la invocación en el nombre de Dios. Referencia que además debe descartarse porque es una traducción de la Baslama islámica, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. El segundo grupo son textos legales, el fuero, el espéculo, las 7 partidas, que comienzan con invocaciones de similar tenor, pero que en este caso vienen dictadas por las prácticas de la Cancillería Regia de comenzar así todos los textos legales emitidos en el nombre del rey, como lo establece la primera redacción de las partidas. A Dios debe omne adelantar y poner primeramente en todos los buenos fechos que quisiere comenzar. Más adelante, en la segunda ley del título 18 de la tercera partida, se establece que todos los privilegios deben comenzar en el nombre de Dios. A pesar de esta afirmación, en la época de Alfonso, la invocatio verbal desaparece casi por completo de los privilegios regios, utilizándose en su lugar la invocación sígnica de los crismones, estas letras que representan a Cristo. No volverá a ser utilizada sino hasta la muerte del rey sabio, cuando Sancho fusione su cancillería con los restos de la de su padre. Entonces, se aplicará una extensa fórmula trinitaria y mariana en todos los privilegios regios. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, que son 3 personas e un Dios, y a honra y a servicio de la gloriosa Virgen Santa María, su madre, a quien nos tenemos por señora y abogada en todos nuestros hechos. En la corte sanchi, invocar o mencionar a Dios al inicio de una actividad adquiere tal valor simbólico que desborda los límites del género legal de los privilegios e invade los géneros de la prosa didáctica. Todos los libros fomentados por el rey o producidos en su esfera comienzan con una referencia a Dios, desde los castigos, por tal como nuestro Señor Dios es infinita bondad, por tal todo lo que él faxe es bueno, en mal no puede haber comenzamiento ni fundamento sin él. Alucidario, el único donde realmente se mantiene la forma de la invocación cancelleresca, ¿no? En el nombre de Dios, amén, porque los entendimientos de los hombres se quieren extender a saber y a demandar las cosas más que les es dado, en no les abonda a saber las que son terrenales, porque han a vivir y pasar todo su tiempo. Pasando por el romanciamiento del De Ira de Séneca, realizado por un anónimo franciscano, en el nombre del eterno Dios, el cual es causa
de las causas, el hacedor de todas aquellas, al honor y gloria de la Virgen de la Virgen María su madre. Dejo para el final un prólogo disputado, el de la gran conquista de ultramar, que comienza: nuestro Señor Dios, cuando formó el hombre a su imagen y semejanza, puso en él entendimiento para saber y conocer todas las cosas. Y porque esto pudiese saber más cumplidamente, diole 5 sentidos, así como ver, oír, oler, gustar y tentar. El prólogo de la conquista es un rompecabezas filológico. Es transmitido solamente por un impreso de Salamanca, de Hans Gieser, de 1503, con una sección final que lo atribuye a Alfonso X, ¿no? Al final del prólogo se dice que fue hecho por Alfonso. Sin embargo, todo el prólogo, salvo esta sección, aparece también a modo de primer capítulo en una de las ramas de la transmisión manuscrita de los Bocados de Oro. Y aunque Gayangos en su tiempo sostuvo de que lo que hizo el impresor salmantino fue crear el prólogo extrayendo lo de las ediciones de los Bocados de Sevilla, que son anteriores, y eso todavía es relativamente aceptado por la crítica, creo que es un equívoco. Como espero desarrollarlo de mejor manera, de una forma más extendida en el artículo que resulta de esta participación, creo que ocurre todo lo contrario, que el prólogo no viene de los Bocados, sino viene de la Gran Conquista, que pertenecía originalmente a la Gran Conquista, cuya traducción manuscrita imposibilita saberlo a ciencia cierta, pero en su pérdida nos ha hecho asumir lo contrario, y que de ahí fue tomado muy tempranamente hacia los Bocados, pues hay un testimonio ya de finales del siglo XIV que está en el Escorial que lo transmite. De los Bocados, un testimonio de los Bocados, perdón. Sostengo esto porque al leer el prólogo detenidamente no nos caben dudas de que es un reflejo fiel de la ideología de Sancho, a pesar de esta problemática atribución a Alfonso. Esto puede deberse a de que quizá es una atribución espuria del copista, es una manipulación bastante habitual en la transmisión manuscrita, o que se basara más bien en un prólogo primitivo, resultante del primer impulso traductor de la Gran Conquista de Ultramar, cuando se estaban recopilando materiales ultramarinos con miras a su inclusión en una futura parte de la General Historia, pero que fue sustancialmente enmendado en la época de Sancho. Independientemente de esto, creo que la invocación divina es seguramente un añadido de Sancho, pues es virtualmente inexistente en los textos alfonsíes, donde, para más señas, se prefiere la autoridad de Aristóteles o de los sabios del pasado que la divina. Otro elemento sospechoso en este prólogo es la teoría de los 5 sentidos externos. Alfonso, en sus textos legales, privilegia los 10 sentidos, 5 internos y 5 externos. Así aparecen en el título 21, ley primera del libro del Fuero de las Leyes, la primera redacción de las partidas, y otros dio Dios al hombre 10 sentidos, y de estos son los 5 de fuera y los 5 de dentro. Y el prólogo del título 13 de la segunda partida. Sancho, por su parte, sí acepta esta teoría platónica, filtrada a través del escolasticismo, que aparece en varias secciones del Lucidario. De ahí, el prólogo pasa más adelante, volviendo a la Gran Conquista, pasa más adelante a los Bocados. ¿Cuándo? Realmente no sabría decirlo todavía. Y ahí se elimina esta atribución regia. Pero ¿por qué pasan los Bocados? Me parece una operación interesante. Me parece que es una operación para contener una visión del saber, la de Alfonso. Porque para el rey sabio, el saber es un sustento de poder político, pero al mismo tiempo es una meta siempre presente, nunca alcanzada. No podríamos decir que en Alfonso se reúnen 2 figuras que aparecen en su prosa didáctica: Cirechuel, el rey de Caliledimna, y el perpetuamente descontento Bersewey, que siempre aspira a saber más. El prólogo Sanchi opera como un antídoto a este panorama. Establece un límite doctrinal ortodoxo, con esta suerte de invocatio con la que comienza, que afirma que todo el saber se inicia en Dios y que todo lo que el hombre puede conocer lo hace mediante los sentidos que Dios le dio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora, para rematar la parte de las intervenciones, pasamos la palabra ahora a Ana Montero, de St. Louis University. Muchas gracias, Jonathan. Es un placer enorme estar aquí, aunque soy la última, no me voy a contener y quiero dar gracias tanto a Mario y a Anita y a la Crónica, ¿no?, por apostar por los estudios sobre Sancho IV, por aceptar mi propuesta y por ponerme en tan excelente compañía.
Esta presentación para mí es una oportunidad de retomar y expandir temas que conformaron mi tesis hace más de 20 años. Y en aquel momento me llamaron la atención cosas que ya se han mencionado, ¿no? En el prólogo del Lucidario de Sancho IV me llamó la atención las alusiones a cuestiones heréticas, a la arrogancia intelectual en el campo de la metafísica, a debates entre teólogos y filósofos naturales en un contexto cultural definido como un siglo de oro, gracias al esfuerzo más que compilador, Alfonsí, y a la revolución en el saber propiciada por la absorción de la ciencia grecoárabe. Mi tesis aportaba dos novedades. Primero, que el Lucidario auspiciado por Sancho IV estaba lejos de ser una traducción o incluso una adaptación de un exitoso catecismo latino del siglo XI, el Elucidarium, como se estimaba y todavía se estima. De manera obvia, el Lucidario es una obra original, fruto del contexto cultural castellano, aunque integrada en la tradición europea de lucidarios. Segunda novedad, que el Lucidario de Sancho IV dialogaba de manera polémica con el Setenario de Alfonso X, como muestran dos capítulos respectivos sobre el trono de Dios que remiten a fuentes místicas diferentes. Parece lógico que si Sancho y Alfonso, hijo y padre, se enfrentaron con las armas en un periodo convulso y a raíz del problema sucesorio, parece lógico que lo hicieran también en el terreno de la propaganda, la ortodoxia y los textos. Son, pues, Setenario y Lucidario catecismos pseudocientíficos que deben ser leídos de manera conjunta, labor que, si no me equivoco, no se ha hecho todavía, y que matizan de forma distinta la ciencia, la religión, el saber y cuestiones tan básicas para determinar la identidad humana como la concepción de lo divino o el lugar del ser humano en el cosmos. El siglo XIII, marcado por la aparición de las universidades y por un afán de exhaustividad en el conocimiento, revela un rico y complejo panorama cultural, gracias al avance de las ciencias experimentales, el empuje dado a la teología, los comentarios de los libros aristotélicos y, algo que se menciona menos, el apogeo de la mística, con la cábala, el sufismo o el misticismo franciscano en un entorno multiconfesional como es el peninsular. Mi objetivo es volver ahora, ¿no?, al Setenario y al Lucidario y analizar cómo dejan entrever experiencias de aprendizaje distintivas, lo cual debe proporcionar algunas claves para desentrañar las líneas sapienciales y científicas y la identidad de los individuos dedicados al saber, así como sus debates. Hay mucha tela que cortar, pero voy a dar dos puntadas sobre el Setenario y Lucidario para terminar con la imagen de Dios postulada en cada uno de estos catecismos. El Setenario ha sido descrito como un doctrinal de príncipes, la última refundición de la primera partida, escrita ético, moral y religioso, ideológico o incluso el libro más personal de Alfonso. Su editor, Van de Voort, lo tacha de difuso, Rafael Lapesa de extraño y Peter Linehan, espero pronunciarlo bien, el historiador Peter Linehan, sospecha que la obsesión con los setenarios, esos esquemas conceptuales basados en 7 subdivisiones, procede de la mente enferma o en declive de Alfonso. Su autor, el propio Alfonso, presta especial atención a la propedéutica del saber, construyendo con ello una justificación de su pensamiento científico y metafísico. En este, dos puntos fundamentales son la defensa de las artes liberales como forma de sabiduría y la división de las ciencias en las artes liberales, la física y la metafísica. Técnicamente son 10, ¿no?, pero Alfonso reduce el trivium a 1. Por estos 7 saberes a que llaman artes, supieron los hombres conocer a Dios y todas las cosas que él hizo, cuáles son en sí y cómo obran. Final de cita.
Este optimismo filosófico-científico sin duda incluye dogmas cristianos, pero no reposa en la teología cristiana, sino en la metafísica aristotélica. De hecho, la nueva Biblia delineada en el Setenario es el mundo natural, y en concreto los astros. Con cierta razón, se ha dicho, Alfonso fue uno de los primeros monarcas que procuró construir una cultura cristiana no clericalizada. Junto a esto, Alfonso, vicario de Cristo en su faceta de monarca, se presenta como iluminado, alguien que ha recibido los 7 dones del Espíritu Santo y cuyo nombre se identifica con Alfa y Omega. Con todo este complejo bagaje cultural, o contra este bagaje cultural, reaccionan los autores del Lucidario. Así se denosta la avidez alfonsí por la metafísica, recordando que se deben respetar los secretos de Dios, ¿no? Y esto es una cita que viene se denosta esta avidez alfonsí que viene de la metafísica de Aristóteles y de la general historia, ¿no? En la época alfonsí se codicia el saber. Como se ha dicho, se subordina la filosofía natural a la teología y se narra el proceso de conciliación de la teología y la filosofía natural por medio de una ficción pedagógica entre un maestro teólogo y su discípulo. Ninguno de los dos rechazará la filosofía natural, pero sí teorías aristotélicas como la de un mundo eterno, y más implícitamente el uso de fuentes no cristianas. No es verdad, pues, que con Sancho IV se abandonen las labores científicas, ni mucho menos Aristóteles, cuyo libro de los animales suministra algunas de las observaciones naturalistas del Lucidario. Y más concretamente, en el Lucidario se acatan el espíritu de París de 1277, con la condena de las 217 tesis filosóficas, y las preceptivas del Concilio de Letrán de 1215. Esto se refleja respectivamente en el énfasis en la omnipotencia divina y en la noción de Dios como creador y hacedor ex nihilo, de la nada, artículo de fe ausente en el Setenario porque viola los principios aristotélicos. Por el contrario, el Dios del Setenario es el primer motor del mundo, definición de corte filosófico, creo que sin apoyo bíblico. Concluyendo, tanto Setenario como Lucidario son reflejo de las especulaciones filosóficas que acompañaron la recepción de la obra aristotélica y son frutos de momentos políticos diferentes, tema que ya no abordo por falta de tiempo. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo, unos 12 o 15 minutos para pasar la palabra a nuestro interlocutor, Hugo Bizarri, de la Universidad de Friburgo. Hugo, ¿estás? Sí, aquí estoy. Muy bien. Pues ahora le pasamos la palabra para compartir reacciones, ideas, impresiones de todas las charlas. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Bien. En primera instancia, bueno, quisiera agradecerles la confianza que depositan en mí, ¿no? Para llevar adelante esta responsabilidad de tener que comentar un poco las exposiciones. Por otra parte, quisiera expresar mi enorme satisfacción al escuchar esta diversidad de exposiciones que, si yo me traslado a los inicios de mi carrera, hubiera sido imposible de escucharlas. Es decir, en aquellas épocas, el reinado de Sancho IV estaba enmarcado entre dos grandes polos, como es Alfonso X y después Juan Manuel. Ni siquiera se hablaba de Alfonso XI, ¿no? Y entonces era, bueno, un gran vacío del cual prácticamente había habido un eclipse de las letras, de la cultura,
etc. Un poco se retomaba aquella imagen que Richard Kincaid había dado del periodo de Sancho IV como un puente, ¿no? Es decir, como un lugar de tránsito que conducía desde un gran momento literario de la historia, como era Alfonso X, hasta otro gran momento, como era el de don Juan Manuel. Entonces, bueno, mi satisfacción, digo, por suerte, en que se está superando y escuchando, por ejemplo, la exposición de Juan Fuentes hacer sobre el de Ira, la forma en que se ha retomado tanto el Lucidario o el libro del Tesoro, cómo se han diversificado los textos sobre los cuales ahora podemos hablar de Sancho IV. Estamos verdaderamente ante un momento como para empezar un nuevo periodo de reconsideración de esta parte de la historia de la literatura de la Edad Media española. El tema que aquí se ha propuesto, es decir, el de la ortodoxia y evidentemente el del juego entre ortodoxia y heterodoxia, un poco nos trae a repensar, como ha pasado aquí con todas estas exposiciones, la herencia alfonsí en el periodo de Sancho IV, por ejemplo, con la última exposición lo hemos podido ver bien, o aún de la herencia que ha dejado el periodo de Sancho IV, como se puede ver con la historia dialogada, con la exposición de Francisco Bautista también sobre la Gran Conquista, o sobre los relatos de cruzadas que se van dando. Entonces, ese doble juego vamos a tener aquí, o hemos tenido aquí en estas exposiciones. Quisiera comenzar, comenzar un poco a hablar de las exposiciones, que me han parecido todas interesantísimas. Las haré así en forma que se han sucedido, ¿no? Comenzaré por la de Francisco Bautista, donde Francisco Bautista nos ha demostrado cómo esa heterodoxia cristiana y esa imagen del poder cristiano se va fijando en el periodo de Sancho IV. Y eso lo hemos podido ver también en otras exposiciones. El texto que él ha referido como como puente de ese pequeño texto que está en los dichos de sabios de Pedro López de Baeza, donde habla de cómo son las armas que tiene el maestro de Santiago, o los frailes de Santiago, está en consonancia con el dicho, con los dichos de sabios de López de Baeza, porque ambos, evidentemente, están retomando textos precedentes y, bueno, en el caso de Dichos de Baeza, Flores de Filosofía, que venía desde el periodo alfonsí, pero un sermón de cruzada que se inserta en la Gran Conquista de Ultramar. Ahora, yo quisiera preguntar a Paco, porque yo he ido a ver, he tratado de encontrar ese capítulo de la Gran Conquista de Ultramar, en el cual está el sermón, y en el manuscrito que publicó Cooper de 1187, que tendría la versión del siglo XIII, ahí no he encontrado el texto de las armas de los frailes de Santiago, pero sí lo he encontrado en el texto, en la impresión de 1509. Entonces, quisiera saber a qué texto bien se está refiriendo. Pero bueno, me parece interesante ver
cómo esa caballería cristiana se va afianzando en el periodo de Sancho IV y es una de las grandes herencias que Sancho IV ha dado a la caballería posterior. El trabajo de David Albezu, que espero con ansias la edición que creo que sale en el Consejo, ¿no? La edición de el Barlan y Josafat. Me parece muy acertado ubicarla en el periodo de Sancho y sacarla un poco, trasladarla desde aquel periodo de Alfonso el Sabio, casi contemporáneo o coetáneo al Khalil Edimna o al Zendebar. Cuando yo leí por primera vez esta idea en la historia de la literatura de Fernando Gómez Redondo, me pareció una idea peligrosa porque la historia de Fernando Gómez Redondo es una historia que está construida sobre la base de una hipótesis. No es como la antigua historia de Deyerbon, que era tan solo una historia cronológica. Fernando Gómez Redondo va viendo la evolución del discurso. Entonces me pareció peligroso sacar una obra del mediados del siglo XIII, ponerla hacia el final, porque me parecía una forma de dibujar la historia literaria. Pero luego, volviendo sobre eso y volviendo a ver, me he convencido que sí tenía razón y que las razones que está dando también David son razonables, fundamentalmente porque está haciendo una defensa del cristianismo y una propaganda que sería imposible hacerla en épocas de Alfonso X. Entonces, en cuanto a la difusión de esta obra, sí, es curioso que, bueno, no es curioso, es bastante frecuente que los manuscritos o las obras no tengan repercusiones. Los cuentos del Barlan y Josafat se han transmitido de manera independiente muchas veces porque esos cuentos entraron dentro de los libros de los predicadores, como de Juan Gobi, por ejemplo, o Arnold de Lieja, que incorporaron los cuentos de Roland y Josafat, claro, a partir de la versión de Vicente de Beauvais o a partir de la versión de la leyenda áurea. Y esos mismos textos de los predicadores fueron los que se utilizaron en Castilla y que dieron paso a una nueva infiltración de los cuentos de Barlaán, pero desde otra fuente, fundamentalmente de los predicadores. La exposición de Luca Sacchi nos abre, es interesante, porque nos abre el periodo de Sancho IV, o nos orienta el periodo de Sancho IV a esa apertura que Sancho IV tuvo hacia la literatura francesa y la literatura latina, pero por sobre todo la literatura latina que se divulgaba en Francia. Yo me acuerdo que cuando escribí mi pequeño librito sobre los castigos de Sancho IV, yo dije que las constantes embajadas de Sancho IV a la corte francesa, que fueron bastante extensas, tuvieron que haber jugado un papel para este cambio de la cultura. Efectivamente, por ejemplo, los castigos de Sancho IV posiblemente puedan haberse originado en principio como los enseñamientos que San Luis da a sus hijos. El libro del tesoro se nos transmite en versión francesa y es una versión bastante cerca. El lucidario, sí, es un enigma, eso es cierto. Posiblemente o no se traduce un texto que nos haya quedado, o también hay que considerar que el lucidario era como un género literario. Entonces, lo que está haciendo Sancho es retomar una obra con ese carácter y no necesariamente traducirla. Pero me interesaba esta apertura que hace Luca Sacchi de confrontar el lucidario con el citra francés. Eso me parece que puede abrir unas grandes pistas.
Y por otra parte, me parece interesante ese estudio que ha hecho de la tradición manuscrita, de esa bifurcación de la tradición manuscrita, fundamentalmente el estudio de esa versión alfa, que agrega tanto elementos litúrgicos y que asienta la ortodoxia que va un poco a transmitirse a la literatura posterior. Es cierto, en ese sentido, los castigos y documentos y el lucidario pueden llegar a tener puntos de contacto en la manera en que ellos se han transmitido, ¿no? Y esto es también un elemento importante y me parece bastante innovador para el periodo de Sancho IV. La historia de la ahogada es otro de esos textos que, bueno, o utilizan materiales que estaban en lo de Sancho, pero alguna relación tiene y forma parte de esa herencia de Sancho IV. Cuando yo leí el resumen, no estaban todas las citas que acá se dieron sobre la franqueza, la largueza, y entonces yo también había notado que esa heterodoxia en el aspecto fiscal se mencionaba en textos doctrinales, pero con otras características. Por ejemplo, el fragmento que ahí se leyó de los 4 tipos de reyes, yo lo encontré en verdad procede, está en el Caballero Cifar, pero procede de de las puridades o secreto de los secretos. Entonces, me parece interesante el intento de hacer dialogar, ya que estamos hablando siempre de eso, los textos doctrinales, la tradición doctrinal, con la tradición cronística, porque muchas veces la tradición cronística transmite ideas que han sido elaboradas en esa tradición doctrinal. Por ejemplo, en las partidas también se va a definir qué es la largueza, qué es la franqueza, y son conceptos que van a estar jugando en esa concepción de lo que es la fiscalidad del siglo XIII. Mario nos ha hablado de los prólogos y ellos forman parte de esa sacralización del poder que se está dando en este periodo. Luego, claro, hay cosas que uno empieza a pisar como en el barro. La tradición todavía de Bocados de Oro, se han hecho progresos, se ha hecho una tesis inclusive, y de la gran conquista de ultramar todavía nos quedan demasiados huecos como para que podamos decir cosas enteramente, ¿no? Pero bueno, vale la pena también plantearlo porque nos está hablando de esa complicada elaboración de los textos. Y lo último, quisiera decir que Ana Montero me pareció acertado esa confrontación entre el septenario y el lucidario y verlo como dos formas de que van tomando el saber. Forman parte de esa difusión de Aristóteles que ha sido bastante heterogénea también, porque no todo el aristotelismo que se difundió en el siglo XIII era un aristotelismo heterodoxo. También había un aristotelismo ortodoxo, por decirlo de alguna forma, un aristotelismo que se aceptaba. Por ejemplo, en el libro del Tesoro se habla del concepto de felicidad y se retoma el concepto de felicidad de Aristóteles, diciendo que la felicidad es la sabiduría. Pero eso no era por heterodoxo, porque eso era fácilmente asimilable a la concepción cristiana de la sabiduría que viene dada por Dios. Entonces, estamos en un momento en que hay tradiciones aristotélicas que van
que van circulando, y esto lo están reflejando muy bien estos dos textos, ¿no? Que ponerlos uno frente al otro nos puede permitir a nosotros delimitar más la personalidad doctrinal de cada momento histórico, ¿no? De Alfonso y de Sancho IV. Pero en resumidas cuentas, lo que más me satisface de todo eso, que con todas estas comunicaciones se deja un poco de lado esa imagen de Sancho IV como hermano menor de Alfonso X. Es decir, se le va dando una autoridad, se le va dando una personalidad a la época de Sancho IV, y se va viendo fundamentalmente eso, la ortodoxia, que redundó fundamentalmente en una sacralización del poder, que es la gran herencia que Sancho IV va a transmitir al resto de la Edad Media. Bien, quiero no sé si hay tiempo, pero bueno, acá dejo. Sí, muchas gracias, Hugo. Muy interesante. Tenemos programado unos minutos para que los demás ponentes puedan contestar o reaccionar, continuar la conversación con Hugo antes de empezar una discusión más amplia con todos. Así que no sé si Francisco o David o Luca, Anita, Ana, Mario. Bueno, muy rápidamente, Jonathan, bueno, primero quiero agradecer a Hugo sus palabras, ¿no? Creo que ha hecho ese ejercicio tan brillante que en Francia hacen muy bien también, y en Suiza, de las conclusiones, digamos, de dar una arquitectura a todo lo que hemos expuesto. Y bueno, responder muy brevemente a una apreciación que ha hecho Hugo Bizarri, ¿no? Que tiene que ver con el texto de la Gran Conquista de Ultramar. En efecto, la exposición sobre las armas, que es relativamente breve, pero que tiene esa derivada en Lope de Baeza, aparece en un momento de la obra para el que solo, o sea, un segmento extenso que no está representado por ningún manuscrito. Y tenemos este problema que él ha evocado de una manera muy sutil y elegante de cómo leerlo, ¿no? Que es el gran problema a veces con la Gran Conquista. Yo diría que aquí no hay nada que nos permita dudar, sospechar que no sea perteneciente al texto original, ¿no? Y diría más que me parece que es interesante la utilización en Lope de Baeza en cuanto que nos permite conocer a lo mejor un poco de la recepción temprana de la Gran Conquista. Tenemos pocas huellas de cómo se recibió, cómo se leyó, cómo se utilizó el texto, y creo que la de Lope de Baeza es una de las pocas que yo conozco al menos. Pero te agradezco mucho esa observación, que tendré sin duda muy en cuenta. Sí, lo más curioso es que la Orden de Santiago no era una orden intelectual, era una orden práctica. Ellos iban a hacer la guerra. Y sin embargo, por ejemplo, yo edité unos dichos de sabios de Lorenzo Suárez de Figueroa, también dedicados a la Orden de Santiago, ¿no? Cuando en sí la Orden de Santiago, bueno, por ejemplo, tal vez ni sabían ni leer ni escribir, ¿no? Sí. Pero es posible que la Gran Conquista haya encontrado uno de sus nichos de recepción justamente en las órdenes militares, como texto muy, digamos, de carácter muy religioso, muy cruzadista, como inspiración, ¿no? Como lectura, de la misma manera que Alfonso lo representa en la partida 21, ¿no? Como hechos. Y es verdad que no es una obra intelectual tampoco. Justamente es una obra narrativa, poco vulgar, si se quiere, ¿no? Bueno, eso es todo por lo que a mí respecta. Muy interesantes las otras. Si tenemos tiempo, a mí me gustaría también hacer alguna observación, pero prefiero no hacer demasiado uso de la palabra. Bueno, como ayer fuimos por orden de intervención, creo que me toca a mí. Muchísimas gracias, Hugo, por las palabras, y efectivamente lo mismo que comentaste sobre la historia de la prosa de Fernando Gómez Redondo es algo que yo mismo me doy cuenta, ¿no? Con otros textos, por ejemplo, hay textos que
sinceramente uno los cataloga en una época o en otra pura y simplemente por la temática, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La doncella Teodor, con la que trabajé hace 2 años, hay una edición digital. ¿Por qué ponemos La doncella Teodor en época de Alfonso X y el Barlam y Josafat en época de Sancho o incluso después, ¿no? Con el molinismo, pura y simplemente por la temática, porque no queda nada en los códices. La doncella Teodor son todos del siglo XV también. De hecho, el lenguaje de alguno de los códices de Teodor remite al XIV. Hay una mención al florín que se implementó en el siglo XIV. Y con el tema del Barlam lo mismo, hay poquísimo, vamos, en el caso del Barlam no queda ningún rasgo, por ejemplo, de lenguaje del siglo XIII, de lenguaje, digamos, más arcaico, y es simplemente, digamos, una hipótesis, como bien tú dijiste, por el tema de la temática y de la época más o menos en la que debió llegar a la península ibérica. Uno se emplaza en el reinado de Alfonso, otro en el de Sancho o dentro del molinismo en todo caso, ¿no? En cuanto a la difusión de la obra, lo mismo, estoy de acuerdo con lo que has comentado. En el caso del Barlam, yo creo también que al existir todas estas versiones latinas en la península, ¿no? Los autores que tuvieran acceso a ellas no les hacía falta consultar la traducción castellana, que sinceramente es difícil también ver para qué se hizo esa traducción castellana del Barlam. Y como bien has comentado, es una difusión también problemática, no, quiero decir, muy completa, porque los apólogos se distribuyen de manera individual, ¿no? Los adoptan los predicadores, etcétera, etcétera. Y mismamente yo, cuando estaba componiendo el índice de apólogos, con todas las referencias a todas las obras, me daba cuenta que en realidad casi ninguno de ellos refería a la versión que yo estaba editando, ¿no? O sea, se habían tomado todos de los epítomes de Bové y la Vorágine o de otras versiones latinas de la Vulgata. Entonces, bueno, la versión castellana quedó arrinconadísima, sin que, vamos, tenemos estos 2 códices, pero gracias, porque no hay nada más, no hay ninguna otra huella de que nadie haya aprovechado la versión. Se había dicho, ¿no?, que don Juan Manuel podía haber aprovechado el Barlam castellano para el Conde Lucanor, incluso más aún para el Libro de los Estados, pero no es cierto. Pues entonces a lo mejor me toca a mí. Entonces yo también, ¿se me oye bien? Yo también quisiera agradecer muchísimo las palabras de Hugo Bizarri. Pues es me da mucha alegría poder hablar de Lucidario y de Sancho IV con estos expertos pues, que ya tanto trabajaron sobre estos temas hace mucho tiempo. Me encontré simplemente a hablar con Hugo sobre estas materias y ahora vemos que se puede hacer mucho más. Pues quisiera, bueno, agradecer el agradecimiento, pero también en particular esta reflexión final que hizo con respecto a al tema de la ortodoxia, que tiene que ser examinada en cada época en su diferencia. Es decir, que hay lo que puede ser ortodoxo en una época, después de unos años, después de una decena de años, puede cambiar. Eso es decir, lo que nos parece ortodoxo hoy puede haber sido diferente en el pasado. Así que, por ejemplo, el hecho de hacer referencia a la obra de San Tomás, por ejemplo, a final del siglo XIII, no significa por sí mismo una afirmación ortodoxa, como la canonización y así la afirmación final del tomismo es del siglo XIV, por ejemplo. Entonces, eso hay que verlo muy bien. Y a lo mejor quisiera añadir unas palabras sobre la pregunta que ayer fue hizo sobre el problema de la coherencia del Libro del Tesoro, con este éxito de un texto que fue pensado para un lector italiano que vivía en Francia y después tuvo este éxito en Europa y en Castilla. Entonces, me parece muy interesante la fortuna muy larga del Tesoro fue entre la nobleza francesa, aunque la política, es decir, la última parte de la obra no se refiere a Francia. Pero creo que en este caso fue más importante lo que se encontraba en los primeros libros.
y en particular en el primero, además de las nociones sobre la naturaleza, el mundo natural y eso, hay, por ejemplo, todos los capítulos sobre la historia y el pasaje de los imperios, que podía ser también interesante para para la aristocracia francesa y también para la corte de Castilla. Y también hay toda la historia sagrada, con la historia así que hay manuscritos, por ejemplo, del Tresor francés, donde se sacaron capítulos de este libro y se pusieron, por ejemplo, al lado de los salmos. Así que no es, entonces, se trata de una enciclopedia laica, pero al mismo tiempo podía ser leída de muchas formas y ofrecer contenidos interesantes. También eso creo en la segunda parte del segundo libro, donde hay toda esta parte paremiológica. Eso también creo que podía ser interesante también para el público de Castilla. Muchas gracias. Gracias, Luca. Somos todos muy buenos soldados siguiendo el orden del programa, pero la idea era planear un poco de tiempo para que todos los ponentes tengan tiempo para contestar y luego pasar a una conversación. Así que no es obligatorio que todos los ponentes digan algo. Voy a decir algo muy brevemente. Muchas gracias, Hugo, por la respuesta tan considerada y pido disculpas por no haberte mandado el trabajo completo. Gracias por las referencias. Tenía alguna gracias a la edición de Mario del libro del Caballero y del Escudero, pero voy a completarlo en el estudio más completo, escrito. Me parece que la transformación de la franqueza de valor ético-moral de los reyes en la paridad de paridades a un valor caballeresco ya ocurre en las 7 partidas, y lo nuevo de la historia dialogada sería la aplicación específica a una crítica soslayada de Alfonso X, ¿no? Entonces ya existe el esquema ético-moral doctrinal y lo que la innovación sería entonces la aplicación a la figura del rey. Gracias. Hay aquí, a ver si tengo... A ver. Bueno, podemos hablar luego, Hugo, si te parece, para darle ese espacio a Mario y a Ana. Sí, Mario me pasa la palabra y voy a ser muy breve, también agradeciendo al doctor Bizarri sus apreciaciones. Sí, yo estoy convencida que el lucidario, el setenario, de ese diálogo que tienen entre ellos, pueden salir muchas cosas. Son catecismos en estado de guerra. Es decir, los dos tienen comentarios que hablan de debates, tienen críticas, Alfonso se enfada porque no le entienden. Es más complicado saber exactamente qué, porque el periodo alfonsí es tan complejo, ¿no? Y tan interesante. Por supuesto, de acuerdo con la fascinación por Aristóteles, por un Aristóteles ortodoxo, y de ahí que en la época de Sancho IV tengamos ese interés por el libro de los animales, que se parece más a la ciencia, no es la ciencia actual, pero se parece más. Y es un rasgo de continuidad entre ambos periodos, ese interés por la felicidad, como ha dicho, y por la ética, ¿no? Que está en el segundo libro de el libro del tesoro. Entonces es quizás seleccionar un Aristóteles menos polémico. Un aspecto, lo último, que no se ha mencionado es toda la raíz política en la época de Sancho IV en su obra. Sancho IV no se puede permitir no ser ortodoxo. Entra en el reino mediante una guerra civil, tiene un matrimonio que se considera triplemente incestuoso con María de Molina, está arriesgando toda digamos, toda la monarquía, y entonces se presenta como ese gran paladín de la ortodoxia cristiana y, por supuesto, persigue la ayuda de Francia. Yo creo que eso también es una clave de la obra que da. Muchísimas gracias a los compañeros. Me han encantado todas las presentaciones de apertura. Gracias. Muchas gracias, Ana. Mario,
me ha dado permiso y luz verde para pasar ahora a una conversación con todos. También quiero invitar a los que están aquí con nosotros en Kalamazoo. Si no pueden hacer comentarios con sus propios ordenadores, siempre pueden pasar al podio. Así que ahora dejo un poco la mesa redonda abierta, de par en par. Paco. ¿Dónde está Paco? Francisco. No. Perdón. Ahora me escucháis, es que tenía apagado el audio. Tenía dos preguntas muy rápidas, concretas, una para David y otra para Anita. Para David, no sé si has podido ver, David, el manuscrito de Estrasburgo, que creo que contiene también la leyenda de Barlam y Josafat. Es un manuscrito que, bueno, fue editado, como sabes, a finales del siglo XIX. Y todavía yo no sé si ha sido muy estudiado o no, y se ha planteado también la posibilidad de que dependiera de materiales de Bernardo de Brihuega, ¿no? No sé, quería preguntarte sobre esto, si has progresado, si lo has visto. El texto está editado en el 19, pero no sé si, en fin, si se ha hecho algo más sobre eso. Y para Anita, muy rápidamente, no sé si, Anita, has mirado el libro de Francisco Hernández, donde propone que la historia dialogada puede tener fragmentos que proceden de la Cancillería Alfonsí de los últimos años. Es interesante eso, ¿no? Yo no estoy seguro de que se pueda comprobar eso, ¿no? Pero bueno, podría contribuir un poco a tu perfil o a digamos, tu investigación sobre los focos de donde ha surgido. Él plantea concretamente que el relato sobre la ayuda de Abu Yusuf, que es muy detallado, en fin, todo aquello que cuenta puede haber sido preparado directamente en la Cancillería Alfonsí. Bueno, eso es. Anita te dice muchas gracias. Bueno. Sí, Paco, sí, tuve en cuenta el manuscrito de Estrasburgo. De hecho, tengo un facsímil gracias a la mediación de Mario. Pero no tiene nada que ver. Lo que está en Estrasburgo es una traducción clarísima del Speculum Historiale, no tiene nada que ver con la versión castellana. El problema es que digamos, la catalogación de los Barlams en castellano la hizo Keller y montó un lío tremendo porque dejó fuera otras traducciones, digamos, que hay en la península ibérica, e incluyó y luego editó junto con el de Salamanca y el de la Biblioteca Nacional, editó el de Estrasburgo como si fueran una sola versión, digamos, y no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí lo he tenido, lo he tenido en cuenta en el sentido de que lo he mirado, pero no transmite el mismo testimonio. Muy bien, muchas gracias, David. Muchas gracias. Comentarios de... Una sesión excelente. ¿No hay nadie que quiera pasar a usar el ordenador a hacer una pregunta? Comentarios. Bueno. ¿Algún comentario, Mario? ¿Alguna reacción, Mario? Nos han dicho que tenemos unos 10 minutos de grace period, pero yo tampoco me fío mucho porque como soy tan pecador. No, es que no quiero que nos corten antes de poder despedirnos. Sería muy desagradable. Bueno, nada, yo en nombre de Anita y míos queríamos agradeceros a todos aquí en Kalamazoo, a todos en España, en Italia, en Suiza, creo, por participar, por darnos oportunidad de continuar hablando de Sancho, que es algo que creo que no hemos hecho mucho, no como merecía. Y a ver si es que de estas sesiones organizamos algo sustancial para continuar este debate y que no se acabe aquí. Estoy seguro de que algunas investigaciones continuarán. Muchas gracias a Hugo, a Francisco, a Luca, a Ana, no estoy olvidando a David, creo que no olvido a nadie.
y a Juan Héctor, que lo he visto, a Karina, y a Almudena, a Victoria, y creo que eso es todo. A Michelle y a Isidro por ayudarnos en la organización, a Jonathan por presidir la sesión del día de hoy, y a todos ustedes por estar aquí. Sí. Hasta luego.